Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024, la plataforma de colaboración y difusión más relevante de la región. Más de 600,000 personas y 60 organizaciones participantes de más de 10 países que se reúnen alrededor de las voces más destacadas que participan en conferencias de primer nivel. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. Este año tratando 6 ejes temáticos: ciberseguridad inclusiva, resiliencia y recuperación ante incidentes, innovación en ciberseguridad para pymes, ciberseguridad gubernamental y políticas públicas, educación digital y ciberseguridad en aula, futuro de la ciberseguridad, tendencias emergentes. De agosto a octubre de 2024. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. Iniciamos. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buen día, estimada audiencia del Festival de Ciberseguridad para América Latina. Sean súper bienvenidos a este webinar y en nombre de todo este equipo organizador del festival, expresamos nuestro más sincero agradecimiento a Baker McKenzie, a Amity, a BP Gurus, a INCO, al Claustro de Sor Juana, Capa 8 y todos los patrocinadores de este evento, así como a todos los socios que están participando por este compromiso tan grande de crear cultura de ciberseguridad y pues evidentemente va a beneficiar a toda América Latina. Y bueno, con esta colaboración pues ha sido posible reunir a expertos, a líderes en ciberseguridad, sobre todo para abordar estos desafíos y oportunidades que están surgiendo en materia de seguridad informática de toda nuestra región, ¿no? Entonces, apreciamos profundamente esa confianza, esa inversión en un futuro digital cada vez más segura para todas y para todos. Gracias por sumarse a colorear este mundo digital sin grises y pues como cada conferencia, esta no es la excepción, contamos con la presencia de un experto en la materia con una trayectoria interesantísima. Déjenme presentarles a Enrique Dutra. Platicándoles un poquito más a detalle de Enrique, pues él es socio gerente de una consultora que tiene más de 24 años de presencia en el mercado local. Ofrece servicios de seguridad en informática, ciberseguridad, infraestructura on-premise, ahorita que está brotando temas de cloud, desarrollos. Enrique es MVP Cloud and Data Center, es un Cybersecurity Professional of the Year en el 2018. También tiene experiencia en 27001, la ISO 27001 como auditor líder. Tiene conocimientos en Azure, en Sophos, en AWS. Y bueno, Enrique desde hace 40 años ya participa en este tipo de proyectos de seguridad, de implementación de infraestructura para ambientes pequeños, medianos y grandes, tanto del sector privado como del sector público. Y pues bueno, muchos de los proyectos de Enrique han sido casos de éxito. Y bueno, me podrían seguir explicando mucha trayectoria de Enrique, pero bueno, más allá de eso, este webinar va a ser muy nutrido, nos vamos a llevar bastante información valiosa. Al final vamos a tener una sesión, unos minutos para todas las preguntas y respuestas que ustedes tengan. Y pues sin más preámbulo, Enrique, el micrófono es tuyo, bienvenido y gracias. No, gracias a ti, Diana. Gracias al festival por invitarme. Segundo año consecutivo en participar. Para mí es un honor. Bueno, para comenzar ya y no demorarnos más, básicamente vamos a compartir la presentación. Así, básicamente vamos arrancando y comenzamos con la sesión. Bueno, la idea de la sesión, vamos a poner un poco en contexto. Nosotros desde el año 2015 en nuestra organización venimos atendiendo a compañías que son víctimas de ciberataque. Entonces, ¿qué cosas nos preocupan? Siempre vemos cuestiones comunes en todas estas organizaciones que han sido víctimas de ciberataque. Entonces, siempre decimos que si bien puede haber problemas tecnológicos, entendemos que son problemas de procesos. Uno, como auditor líder 27001, viendo de manera holística, como recomienda la norma ISO,
observa estas cuestiones. Entonces vamos a encarar ciertos puntos que si de uno de alguna manera los lleva a cabo, de golpe se da cuenta que no es tan complicado estar preparado para un ciberataque. Básicamente los dejo algunos datos rápidos, no quiero demorarme mucho, ya Diana habló mucho, demasiado de mí, no soy muy expeditivo en mis cosas. Les dejo mi dato por si alguno quiere que también participemos en un evento, charlemos, siempre a disposición para compartir cuestiones de ciberseguridad que tanto hace falta en la comunidad. Un poco la agenda, conceptos básicos, por qué encarar playbooks, ¿sí? Vamos a hacer mucho foco en requerimientos y requisitos y vamos a comentar algunos casos de éxitos, si bien no vamos a mencionar dónde, pero sí qué hemos logrado y qué cosas hemos logrado en estas organizaciones. Bueno, vamos a entrar rápidamente. ¿Qué es un playbook? ¿Ustedes han visto algún partido de básquet, NBA? Faltan 30 segundos para que termine el partido. Vamos perdiendo por 2 puntos. El director técnico pide un minuto, llama a sus jugadores, saca una pizarra y esboza unos movimientos para tratar de lograr que con esos movimientos metamos un triple y terminemos ganando el partido en esos 30 segundos. Más allá de retener la pelota y tratar de meter el balón, faltando pocos segundos para no darle la posesión del balón al rival. Bueno, básicamente es eso. Un playbook a nivel general es un conjunto de instrucciones que vamos a dar a nuestra gente, ¿sí? Que si uno sigue los pasos adecuados, nos va a llevar un éxito. Básicamente, como les comentaba recién, el básquet, fútbol, hay playbooks empresariales, hay playbooks de ventas, y lo que nosotros hoy vamos a atacar fuertemente son los de ciberseguridad. ¿Por qué armar o implementar playbooks? En el 90% de los casos de ciberataque que hemos participado, donde nos llaman básicamente un sábado a la tarde y te dicen, Houston, I have a problem, tenemos un ransom en la compañía, uno va a asistir a la organización y vieron cuando ustedes patean un hormiguero, que las hormigas salen disparadas para todos lados y uno no sabe qué está ocurriendo. Bueno, en la organización cuando uno llega observa eso. Muchas veces nos ha tocado tomar la postura de líder para organizar tanto a externos como internos para que el proceso de recuperación de los procesos de negocio sean exitosos. Pero si uno se organizara bien, no necesitaría estar llamando y dependiendo de alguien, si, che, vení a dar una mano porque estamos incendiados. Si uno tranquilamente trabaja hacia adentro, podemos evitar ser ese hormiguero cuando tenemos un ciberataque. Entonces, volviendo al concepto de playbook, vamos a decir, ¿por qué un playbook de ciberseguridad? Y básicamente van a ser procedimientos detallados, definidos, ¿sí? Para atacar una incidencia. Esa incidencia puede ser un ransom, un hackeo o un ciberataque en una página web, un movimiento lateral, un, un intento de robo de credenciales en una plataforma. Puede ser cualquiera de ellos, ¿sí? Temas a tener en cuenta por qué justifica implementar playbooks. Primero, como dice ya el concepto Zero Trust, que es la charla que hablamos el año pasado y lo pueden encontrar en el portal del festival, cualquier organización hoy puede ser víctima de ciberataque. Nosotros hemos trabajado con organizaciones que se han sido víctimas 3 veces en un ciberataque. O sea, por 3 veces consecutivos. Hemos trabajado en compañías que han tenido 2 ciberataques de 2 ransom distintos, de 2 grupos de ciberdelincuentes distintos. Entonces, hoy cualquiera podría ser víctima de un ciberataque. Para eso hay que contar con un proceso ordenado de recuperación. Tenemos que revisar muchos puntos, que ese es el talón de Aquiles que tiene el playbook, que hoy vamos a hacer foco. No pensar que IT es el responsable de todo, y eso lo vemos siempre. Cualquier organización que tiene afectado su proceso de negocio van contra IT. Para no ir muy lejos, si ustedes hacen un poco de memoria, hace un par de meses atrás, CrowdStrike tuvo una falencia. No era un ciberataque, pero fíjense que no había playbook y no había un plan B. Yo siempre hago foco que no hay un plan B. Entonces, cuando algo
normal deja de funcionar, fíjense cómo se caen los procesos de negocio. Muchísima gente varada en los aeropuertos, muchos procesos detenidos porque no había ese plan B. Y obviamente hay organizaciones que tienen requerimientos normativos que deben cumplir. Entonces, ¿cuáles son los motivos de preocupación? Bueno, los ciberdelincuentes son cada vez más insidiosos. O sea, antes, y las estadísticas decían, 90 días íbamos a tener un ciberdelincuente dentro de la organización. No, hoy, en 2, 3 días, los ciberdelincuentes hacen de las suyas dentro de la organización y rápidamente pueden cifrar toda la infraestructura. Gracias por participar en este evento, porque hay cada vez más demanda de profesionales de ciberseguridad en todo el mundo. Y está muy bueno que ustedes se capaciten y hagan un efecto dominó en el conocimiento, trasladen estos conocimientos a terceros. No pensar que IT es responsable de todo. Y obviamente muchas organizaciones por ahí no están ordenadas y tratan de decir, bueno, no digamos nada, que nos robaron los datos, vamos a ver qué hacemos. Mientras tanto, los chicos de la mesa de ayuda o algún área se está sacando unas selfies, hoy no trabajamos porque fuimos víctimas de un ciberataque. Entonces, todo eso genera problemas internos dentro de una organización. Entonces, bueno, hay un punto que es lo que más me gusta cuando uno encara un proyecto de Playbook: los requerimientos y los requisitos. Cuando uno dice, bueno, vamos a trabajar con Playbook, bien, uno se tiene que dar vuelta y empezar a ver cómo estamos internamente. Y muy pocas organizaciones lo hacen. Aquellas que hemos visto que han encarado estos procesos es porque tienen cumplimientos internacionales, normativos de Banco Central, pero si no, no lo hacen. Entonces, bueno, lo vamos a llevar a algo metafórico. A mí me gusta trabajar mucho con metáforas para que puedan entender el concepto. Supongamos que sábado de la tarde deciden en su casa hacer un bizcochuelo. Tienen la caja, tienen el bizcochuelo, y dicen, bueno, vamos a hacer una torta. Si ustedes dan vuelta a la caja, básicamente tenemos el playbook. Tenemos las instrucciones de cómo llevar a cabo la cocción de una torta exitosa. Vamos a tener los ingredientes. Eso en un playbook lo vamos a llamar requerimientos. Ahora bien, si alguno de esos ingredientes no lo tenemos, es muy difícil que podamos hacer la torta. Podemos reemplazar uno con otro, pero básicamente, sí, no nos va a salir o una buena torta o directamente no la vamos a poder hacer. Y bueno, vamos a tener la frustración que sábado a la tarde no logramos nuestro objetivo. Si traspolamos eso a tecnología, nos pasa lo mismo, ¿sí? Vamos a contar o vamos a necesitar de dos elementos: requerimientos y vamos a tener restricciones. Requerimientos son aquellos elementos no negociables, que no podemos decir que no lo vamos a tener en cuenta, que deben ser definidos y deben estar claros. Y las restricciones son aquellas cosas que, si no están, básicamente no podemos avanzar en la ejecución de un play. Entonces, bueno, vamos a meternos un poco más adentro para que ustedes puedan entender de qué estamos hablando. Requerimientos. Básicamente, personas con roles y responsabilidades puntualmente definidas. Hay un ciberataque, nadie sabe qué hacer y todo dice, bueno, que lo haga él, vamos a hacer tal cosa. El de comunicación, no sé cómo vamos a escribir la nota. Entonces, tiene que haber personas que tengan su rol definido ante un ciberataque. Un plan de comunicación. Es fundamental contar con un plan de comunicación. En Argentina, el año pasado, una organización fue víctima de un ciberataque y fíjense lo que publicó en los medios. Hemos sido víctimas de un ciberataque. Se ha conformado el comité de crisis. Fíjense el detalle, la palabra conformado. Eso me está dando la idea de improvisación ante una situación caótica que generó más molestias y más preocupación en los usuarios. Porque, muchachos, se acaban de juntar para ver qué van a hacer. Pongámosles que sea real, pero pensemos que el plan de comunicación tiene que estar escrito y ver cada cuánto vamos a alargar una comunicación. Es fundamental mantener a los accionistas, usuarios, a la sociedad comunicado, porque la incertidumbre
genera molestias y eso pega la imagen de la compañía. Eso está relacionado con el plan de relaciones públicas. El plan de comunicación también tiene que ser tenido hacia adentro, ¿sí? Tiene que ser tenido en cuenta. ¿Por qué? Para evitar que alguien dentro de la compañía se esté sacando una foto con una selfie, publicando hoy no trabajamos porque tenemos un ransom, ¿sí? Eso lo hemos visto y muchas veces nos hemos enterado de ciberataques porque los mismos usuarios publican en las redes este tipo de cosas. Un tema que es fundamental y es el talón de Aquiles de cualquier playbook: la copia de seguridad confiable. ¿Qué significa eso? Una copia, un backup que se pueda restaurar en tiempo y forma. Por eso decimos confiable. Si los procesos de negocio requieren 4 horas para estar en línea, no podemos estar 4 días en restaurar toda la información y ver si la ponemos en línea. O ver si encontramos hardware alternativo para restaurar y no tocamos el productivo por ver si pagamos o no el rescate. No. Todo esto se resuelve haciendo pruebas, que es lo que vamos a ver a continuación. Es fundamental tener definiciones y hacer pruebas. Si no las hacemos, ¿sí?, corremos riesgos que lo que necesita el negocio no esté ajustado a nivel tecnológico. Una postura ante el pago. Hemos visto en un montón de situaciones que se junta el director, la gente de sistema, los abogados, y pierden 3, 4 días decidiendo si van a pagar o no la extorsión. Entonces, ¿por qué no hacen ese trabajo previamente? Lo dejan escrito. Ante un incidente, listo, esta es nuestra postura. No pagamos o vamos a pagar dependiendo de tal situación. Siempre nosotros instamos a no pagar. Hace un par de meses una compañía aquí en Argentina pagó $25.000 y no pudieron rescatar nada porque encima el ciberdelincuente no había cifrado bien información y no sabía cómo recuperarla. O sea, fíjense que hasta el error humano del ciberdelincuente generó que la compañía no pudiera rescatar su información a pesar de haber pagado. Nosotros siempre instamos no pagar. Un plan de seguro en ciberseguridad. Ustedes pueden contratar una compañía que a su vez brinde un servicio de seguro, entonces pueden con ese seguro ejecutarlo como si fuera un seguro de un accidente de automotor o un accidente de trabajo y de alguna manera cubrir esa brecha financiera con un seguro. Es muy importante definir cuándo se declara la brecha de seguridad. Muchas veces las compañías toman decisiones a lo mejor con 2 PC infectadas, o no la declaran nunca y tienen toda la plataforma infectada. Tener acuerdos de servicios con consultores externos y tener bien definidas las personas internas que tienen que trabajar. Es importante que tengan acuerdos de servicios con los consultores externos porque muchas veces son trabajos fuera de horario, va a llevar mucha demanda de trabajo, fines de semana, y muchas veces si no hay una relación preestablecida, el consultor puede o no darle el servicio que la compañía requiera. Tratar de integrar a los playbooks con un Business Continuity Planning o un Disaster Recovery. Tener un checklist, que vamos a ver con un diagrama de flujo ahora básicamente, pero hace falta un checklist. Tener un comité de crisis donde dentro de ese comité de crisis haya representantes legales de la compañía. No nos olvidemos que muchas veces, cuando una compañía es víctima de un ciberataque, conviene hacer la denuncia. Si bien sabemos que no lo van a detener y no van a hacerse del ciberdelincuente, pero sirve para presentar ante demandas por impago, cuestiones de multas, decir, mire, fuimos víctimas de un ciberataque, por eso no estamos cumpliendo con nuestras obligaciones. Bien, entonces son cuestiones que hay que tenerlas en cuenta. Si vamos a restricciones, ¿sí?, estos son muy importantes para tener en cuenta. No pensemos que la organización nunca nos va a pasar nada, ¿sí? Ya dijimos recién, en cualquier momento una compañía puede ser víctima de ciberataque. Tenemos la super herramienta, entonces no nos va a pasar nada. No existe la super herramienta. Son un conjunto de procesos que a su vez van acompañados de soluciones tecnológicas para poder tener una contención, una mitigación y que el daño sea el mínimo posible. Pensar que un backup, un antivirus van a ser la solución mágica, no sirve.
¿Pensar que la política de backup actual es suficiente? Miren, creo que me suenan los dedos de una mano para decir aquellos casos que fueron exitosos en cuanto a soluciones de backup. Fueron exitosos porque se logró restablecer todo lo que la compañía tenía y no se perdió un dato, pero no en los tiempos que la organización necesitaba. Entonces, a ver, si bien muchas veces la contingencia provoca estas cuestiones, tenemos que pensar qué necesita el negocio. Otra cuestión es que si no, no nos hace falta capacitar al personal, no. Hoy en día hay que estar actualizándose constantemente. Los ciberdelincuentes van mutando las técnicas de ataque, van cambiando las tecnologías. Les doy un ejemplo. Una organización que fue víctima de un ciberataque restauró todo porque tenía su backup correctamente configurado. No en los procesos de tiempo, pero volvió todo. Y no configuró cuestiones alternativas, es decir, no cambió el escenario. Yo siempre digo que cuando una organización es víctima de un ciberataque, no sirve restaurar todo como estaba, sino tenemos que hacer cambios. Piensen ustedes, le roban o mejor dicho, le rompen la ventana de una casa y le entran a robar, ustedes no van a cambiar el vidrio únicamente, van a poner rejas, algún sensor de movimiento, una alarma. Bueno, cuando restauramos todo, tenemos que hacer cambios. ¿Qué sucedió? El ciberdelincuente se dio cuenta que tenía un buen backup. Entonces, ¿qué hizo? En la base de datos metió un certificado digital y 3, 4 días después que vio que las rutinas de backup fueron pisándose adecuadamente, volvió a activar el ransom. Obviamente dijeron, tenemos backup. Cuando empezaron a restaurar algunas cuestiones, el backup de la base de datos no servía porque la base de datos estaba cifrada. Entonces, ellos van siempre más adelante, son expertos tecnológicos y no podemos dar por sentado muchas cosas. Mentir a la sociedad, inversor, gerencia, usuario, no tiene sentido porque, como siempre decimos, la mentira tiene patas cortas y pronto se pueden dar cuenta que algo ha sucedido. Pensar que pagando la solución, les di el ejemplo recién, pagaron $25.000 y el ciberdelincuente, por un error en la implementación del ransom, no se pudo volver a la información original. Entonces, nunca pagando es solución. Pensar que no importa la causa raíz no sirve. Hay que hacer forencia del ciberataque y tratar de ver qué es lo que sucedió para evitar que vuelva a ocurrir. Falta de comunicación y ausencia de información son dos cosas que hay que manejar muy bien porque, de vuelta, pega en la imagen de la compañía. Es preferible decir, hemos sido víctimas de ciberataque, estamos trabajando en esto, que no decir nada y después que los usuarios, los inversores o la sociedad se entere por terceros. Básicamente, el playbook nos va a permitir manejar un proceso de resiliencia adecuado a la organización. ¿Por qué no lo hacemos hoy en día sin tener en cuenta en playbooks? Porque el playbook nos va a permitir también ordenar los pasos a seguir ante la ejecución de un proceso de recuperación. Entonces, ¿qué observamos hoy? Y tenemos backups, que no son los que requiere el proceso de negocio. No hay una gestión de identidad adecuada y falta una visión global de la organización. Entonces, lo que queremos es llevarlos a pensar en el proceso de negocio. No olvidemos la tecnología. Veamos qué es lo que requiere el negocio realmente para salir adelante. Entonces, bueno, vamos a trabajar con Playbook. Vamos a empezar a encarar el diseño de un Playbook. Entonces, teniendo en cuenta, primero, requerimientos, requisitos que no son negociables, ¿sí? Estas cuestiones son fundamentales. No podemos dar por sentado los requerimientos y los requisitos. Vamos a armar el procedimiento y vamos a tener nuestra receta de cocina. Bueno, ¿cómo armamos un playbook? Ponemos cocinar porque estamos con la torta, ¿sí? Bueno, suponemos que contamos con los requerimientos y los requisitos. Entonces, básicamente hay que armar un diagrama de trabajo, un flujo de trabajo, donde vamos a tener un checklist, que es sumamente importante tenerlo definido. Y otra cuestión, no me lo guarden únicamente digital, porque hemos visto
algunas compañías que tenían algunas cositas armadas y estaba en digital. ¿Y dónde estaba? En el servidor. ¿Y dónde está el servidor? Cifrado. Esto conviene que esté en un repositorio donde se pueda acceder en cualquier momento y actualizado. Entonces, vamos a disparar este proceso. Si está todo ok, puede ser un falso positivo o algo que no requiera la, la convocatoria del comité de crisis. Y si no, empezar a disparar cada una de estas cajitas que van a tener un checklist, básicamente, donde vamos a tener alertas por incidencia de ciberseguridad. Acá podemos hablar horas. Muchísimas compañías que no ven las consolas de anti-malware, básicamente antivirus, y la consola venía avisando hacía 14, 20 días atrás que había cuestiones interesantes para revisar. Y de golpe, dispositivos que se desconectan de la consola. Bueno, ahí estamos viendo un ciberdelincuente que está removiendo el anti-malware para poder ejecutar sus códigos maliciosos. Acciones de primeros pasos. Primeros pasos. Aislar el escenario. ¿Se acuerdan cuando alguno de ustedes se enfermó con COVID? Que el médico dije, ¿te aislás? Bueno, tenemos que aislar el escenario. Ni apagar, ni reiniciar. Todo eso tiene que quedar escrito. ¿Por qué? Porque si estamos en entornos virtuales, hay que desactivar el switch. Si vamos a desactivar la red, algo que hoy me llama la atención y es una problemática que le llevo a todas las organizaciones. La mayoría de las compañías tienen consolas de anti-malware en la nube. Perfecto. Está todo bien. Visto bueno. Tenemos en la nube. Son víctimas de un ciberataque o se sospecha que hay un ciberataque. Lo primero que hacen, desactivan el firewall, apagan el firewall. Bueno, pero si yo quiero hacer un escaneo de las PC que están prendidas para ver si están infectadas o no, ¿cómo hago? No tengo consola. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en nuestras acciones de primeros pasos es desactivar todas las reglas de firewall y dejar únicamente la regla de firewall que permita los endpoints y servidores conectarse a la nube. Un ejemplo, si vemos redes on-premise, cuestiones de este mismo índole vamos a encontrar si tenemos en la nube. Entonces, estas cosas surgen cuando la compañía fue víctima de ciberataque. ¿Por qué no las planificamos antes? ¿Por qué no configuramos las reglas de firewall? Hacemos un backup con todas las reglas desactivadas, funcionó eso, listo, hacemos un backup, cosa que si llega a suceder algo, restauramos esa regla y ya básicamente tenemos todo configurado. Juntar evidencia. ¿Por qué es importante juntar evidencia? Porque nos va a permitir saber cómo fue la ocurrencia y trabajar para evitar que vuelva a ocurrir. Convocar o no el comité de crisis, porque base en eso vamos a definir todo el protocolo de trabajo que tenemos a continuación. Legales haciendo la presentación en la justicia, comunicación, comunicando internamente y externamente, llevando tiempos posibles de producción o cuándo estaría todo en línea. Entonces, todo esto tiene que estar definido previamente. Analizar tiempos de normalización. Esto solamente sirve, o mejor dicho, lo podemos comunicar de manera certera si hacemos pruebas de playbook. Si no hacemos un simulacro, es imposible que ustedes puedan tener esto. Entonces, teniendo un checklist, podemos hacer un simulacro y podemos llegar a tener tiempo de normalización. Ah, el negocio quiere que en 4 horas esté todo funcionando. Sí, pero el backup me lleva 6. No, pero tenemos backup toda la nube. Bueno, sí, pero bajar 200 T de la nube va a ser lento. Aparte, costoso. Entonces, veamos todas estas cuestiones en una previa, en un ambiente acotado, trabajando en equipo, sin el estrés de tener que estar trabajando para poner en línea todo. Y cuando nos pase algo, vamos a tener la experiencia, ¿sí?, de un trabajo de prueba y podemos llevar adelante el escenario. Implementar procesos de mitigación, porque obviamente no vamos a restaurar todo como está, porque obviamente nos va a volver a pasar. Y juntarse al final del día y decir, che, ¿qué nos pasó y cómo hacemos para que esto no vuelva a ocurrir? Muy bien, acciones claras para tener en cuenta: aislamiento de equipos afectados, no apagar ni resetear nada. Por ejemplo, en Windows, ustedes pueden usar el WinDump y pueden llegar a incluso, trabajando bien en el análisis forense, hasta recuperar
parte del hash descifrado. Lo hemos hecho en algunos escenarios. Entonces, hoy se puede trabajar algunas cuestiones. Obviamente, los ciberdelincuentes más avesados, muchas veces ellos mismos reinician el equipo una vez que ha sido infectado. Identificar bien el vector de ataque, tener en claro los procesos de revisión de los equipos afectados, ¿sí? Analizar las cuentas afectadas, siempre hay cuentas duplicadas, replicadas, por eso es muy importante trabajar cuentas con roles. Cuando uno empieza a trabajar con Playbook, nos lleva a trabajar con gestión de identidad y encontramos 45 domain admin. No, tiene que haber los domain admin necesarios. Cuentas de servicio que son domain admin y con contraseñas que hace 6 años que no se cambian. Bueno, los ciberdelincuentes usan mucho Mimikatz y vulneran las plataformas rápidamente si no hay una gestión de identidad adecuada. Bueno, ¿y cuándo uno se puede dar cuenta? Cuando uno va a revisar estas cuestiones. Entonces, revisemos antes de ser víctima de un ciberataque. Restaurar procesos de manera disruptiva. No pensemos restaurar como estaba. Hagamos cosas distintas. Nos rompieron la ventana, pongamos un sensor de movimiento, pongamos alarma de aproximación. No restauremos todo como estaba. Aprendamos de la nube. La nube tiene sus zonas de protección. Hoy todos los conceptos Zero Trust son ideales para aplicar en redes on-premise y se pueden implementar. Podemos armar redes bastión para estar en redes posicionadas para administrar adecuadamente la infraestructura y no permitir que alguien se conecte por VPN y vea toda la red, por ejemplo. Y bueno, preguntas que nos tenemos que hacer, obviamente, en el listado. Obviamente, estos son mucho más que estas preguntas. Algunas cuestiones a trabajar: plan de comunicación claro y definido, tener acuerdos de SLA, como les decía recién, priorizar los sistemas a restaurar. No nos olvidemos que cuando una compañía es víctima de un ciberataque, tenemos un cuello importante de botella, que es el proceso de restauración. No podemos restaurar todo al mismo tiempo. Por lo tanto, previamente, en el comité de crisis, tiene que definirse cuáles son los procesos a restaurar. No en una reunión donde están todos trabajando con un estrés, enojado, 20 horas ya encima, metiendo mano en infraestructura, viene el proceso de negocio que quiere restaurar ya, y todo pasa a ser urgente y prioritario. Bueno, establezcamos reglas, dejemos escrito con el apoyo de la dirección un listado de los procesos que deben restaurarse de manera priorizada. Y con eso vamos a trabajar más tranquilos. Por ejemplo, hemos restaurado procesos de correo electrónico y después se restauraron los mails. Mientras tanto, el servicio de correo electrónico estaba funcionando. Entonces, hay un montón de cosas que se pueden ir armando y después se larga la restauración final. Comunicar a las partes interesadas cómo van a ser los procesos de restauración y los tiempos, ¿sí? Y obviamente, cuando restauremos los procesos, no ponernos en línea inmediatamente. ¿Por qué? Porque no sabemos si esos procesos están comprometidos o no. Por lo tanto, hay que hacer un pequeño análisis y después hacer la liberación. Algo muy importante es el probar el playbook, ¿sí? Hacer una simulación. Es sumamente importante hacerlo. Hemos visto de todo en las simulaciones. Yo participo muchas veces en los comités de simulación y para mí es divertido, pero muchas veces para la organización no, porque convocan a todos en la simulación. Hay gente que no va porque sabe que es una simulación. No me mandaron la cita. No, pero es una simulación. El ciberdelincuente no te va a mandar una cita. ¿Se imaginan ustedes que, volvemos al ejemplo del básquet, estamos a 2 minutos, a 30 segundos de perder el partido, tenemos que tratar de meter un triple y el base se fue. El base se fue, no, está aburrido, se cansó, no está. Y nuestro plan B no es tener un jugador base de repuesto. Perdimos el partido, básicamente. En estas organizaciones que muchas veces no tienen algunas cuestiones acomodadas, no pierden el partido por 2 puntos, pierden por goleada.
Entonces, es importante hacer la simulación. Pensar un escenario, hacer un poco el folclore, no hace falta parar el negocio. Decir, bueno, la sucursal que tenemos en tal ciudad ha sido víctima justo el día de pago a nuestros empleados. Tenemos que pagarle a 700 empleados y el servidor donde tenemos toda la información para hacer las liquidaciones no está disponible. No significa que vamos a sacar el cable de red al servidor productivo. Es armar una hipótesis y ejecutar todos los pasos como si eso hubiese ocurrido. Entonces, básicamente, reunir el comité de crisis, verificar que las restauraciones sean las adecuadas en tiempo y forma, si el negocio lo soporta, e incluso hemos participado muchas veces en estos escenarios ejecutando las mismas herramientas que hoy usan los ciberdelincuentes. Hoy hay emuladores ransom, se puede ejecutar el Mimikatz. Entonces, verificar si IT o hay un SOC o alguien detecta que hay en un ambiente acotado alguien ejecutando herramientas que podrían ser similares en un ciberataque de un código malicioso o un ciberdelincuente. Hacer esas pruebas es sumamente importante, porque muchas veces sale que los antivirus se pueden desactivar, que el Mimikatz nos permite obtener el NTLM de Windows y básicamente escalar en privilegios, o porque hacemos un escaneo de red y hemos detectado dispositivos o storage que están con root y la contraseña predeterminada. Entonces, es muy importante hacer una evaluación tecnológica, como si fuera un test de vulnerabilidad, para saber también si tanto comunicaciones, desarrollo, tecnología, detectan algo mientras se hace la simulación. Es muy importante hacerlo. Y al final del día decir, bueno, gente, ¿qué nos pasó? ¿Por qué funcionó y no funcionó todo esto, ¿no? Entonces, así como tenemos un checklist para tratar de ejecutar el playbook, podemos probarlo, preparar una incidencia, fecha y hora, iniciar una simulación técnica con las dos aristas, hacer un test de vulnerabilidad acotado usando las mismas herramientas que pueden usar los ciberdelincuentes, ¿sí? Y a su vez verificar si alguien detecta algo, hacer el aspecto de detección, hacer la comunicación, ir abriendo las carpetas y sobre donde se definieron las cuestiones técnicas de comunicación, las cuestiones técnicas de trabajo, de involucrar a terceros. Fíjense que hasta es tan importante porque muchas veces hay terceros que se van a conectar remoto. Hemos visto discusiones, no usemos Team, no usemos Zoom, no usemos Gmail. No, no, definamos todo antes, tengamos un grupo definido que ante una situación rompamos el vidrio y usemos. No que, no, yo no tengo la herramienta, déjame que la instale, que la configure. Y todo eso es tiempo. Todas estas cuestiones nos van a permitir trabajar de manera ordenada y reducir los tiempos de pérdida en los procesos de negocio. Pensemos en los procesos de negocio. Probar las pruebas de restauración. En casi todas las pruebas que hemos trabajado en distintas organizaciones, ninguna prueba de primera instancia logró lo que quería la organización. Entonces hubo que adecuar, particionar, priorizar las cuestiones de restauración para satisfacer las expectativas de los procesos de negocio. Verificar los datos restaurados es sumamente importante. Nos ha pasado en pruebas de restauración que la información no estaba completa. Por lo tanto, se podía poner en línea una base de datos, se podía poner en línea algunos servicios, pero no estaba toda la información y había que ir a desarrollo, pedirle que ajusten, adecúen si eso tenían algo. Entonces ahí nos enteramos o nos damos cuenta que la organización no tiene toda la información. Y siempre pensemos que si tenemos esquema híbrido nos va a impactar de la misma manera, ¿no? O si tenemos toda la nube, nos va a ocurrir de la misma manera. Y muchas veces en la nube nos ha ocurrido que pensamos que estamos en la nube, está todo cubierto. Y hay una frase muy buena en gestión de la nube que dice
que la responsabilidad no se puede tercerizar. Porque básicamente cuando uno sube servicios a la nube, uno terceriza todo. Supongamos, subimos todos a Office 365. Ah, Microsoft lo tiene resuelto. No, no hay resuelto nada. Es vulnerable la plataforma y podemos perder gran parte de la información. No, bueno, pero tenemos hasta 90 días para recuperar ciertas cuestiones. Sí, ciertas cuestiones. No vamos a poder recuperar todo. Fíjense que Microsoft ahora activó una funcionalidad de backup y si no, tenemos soluciones que podemos contratar y hacer backup. La responsabilidad no se terceriza y nosotros somos responsables de que los procesos de negocio sigan funcionando. Es la responsabilidad de la organización. Básicamente, cuando terminamos de ejecutar un playbook en primera instancia, reunirse y decir, gente, ¿qué nos pasó? Yo les puedo asegurar, porque lo hemos visto en todos los escenarios, incluso en organizaciones que tienen cumplimientos muy fuertes, que la primera vez que ejecutan el playbook no cumple los requerimientos del negocio. Entonces ahí hay que juntarse y decir, bueno, veamos qué es todo lo que hay que acomodar y acomodemos, ajustemos para que esto no vuelva a ocurrir. Tenemos que mejorar, dejar todo documentado y definir obviamente nuevas fechas para volverlo a ejecutar. Yo les puedo asegurar que hay organizaciones que lo están haciendo no, mes por medio, no día por medio, mes por medio, cada 2 meses, y cada vez van subiendo la vara en cuestiones de ejecutar test internos para ver si saltan cosas, y van haciendo ajustes, van implementando algún 100 gratuito para poder llevar a la práctica algunas cuestiones de detección temprana, definir roles de responsabilidad de la solución anti-malware, soluciones de backup, definir realmente roles. Y es importante definir roles porque muchas veces las organizaciones tienen a alguien que es responsable de esto, del backup, pero justo esa persona se fue de vacaciones. Ah, ¿y quién es que nos puede dar una mano? Cri, 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 nadie nos puede dar una mano. Entonces, cuando definimos la matriz de responsabilidades, vamos a tener el actor primario y el secundario. Por eso la documentación es tan importante, porque a veces hay que dejar documentado hasta el proceso de restauración. Entonces, mientras más prolijos seamos, más rápido el proceso de negocio va a estar en línea. Muy bien, comentando algunos casos de esto, siempre digo el pecado y no el pecador. Nosotros hemos trabajado con distintas verticales, digamos, entidades bancarias, agroalimenticias, industria en general, donde tenemos sectores industriales que no pueden pararse porque si se paran, hasta puede explotar un contenedor que produce alcohol o industrias químicas. O sea, hay cuestiones que son importantes, son delicadas y no las podemos dejar libradas al azar. Entonces, bueno, ¿qué cosas hemos visto? Se prepara la incidencia, se hace un buen esquema, un buen formato de cosas que pueden ocurrir. Se tratan procesos de negocio de mayor a menor, es decir, el proceso de negocio de mayor impacto al de menor impacto. Se hacen simulaciones, se usan las mismas herramientas de los ciberdelincuentes. Hoy las herramientas son de fácil acceso. Básicamente hay que tener un ordenador en la red, ¿sí? Que no tenga anti-malware, se instalan esas herramientas, pero está bueno hacerlo en un ambiente acotado para entender qué cosas nos pueden ocurrir. Obviamente esto dispara planes de acción y el plan de acción nos permite armar un roadmap ordenado para mitigar cuestiones internas. Obviamente en todas las ejecuciones que hemos realizado a primera instancia hay un desfasaje entre el requerimiento y lo que han realizado. Por eso es tan bueno llevar a la práctica este tipo de cosas. Trabajar mucho en procesos. Es sumamente importante en trabajar en procesos. Y obviamente los tiempos muchas veces no son los adecuados. Que supongamos que tenemos 300 terabytes para reacondicionar en nuestra organización. Bueno, podemos asumir esto que en el tiempo que quiere la organización no es viable, perfecto, pero acá comunicación a la sociedad, a los usuarios, a los inversionistas es fundamental. Es una cuestión no negociable. Miren, tenemos que restaurar todo esto.
pero estamos trabajando. Nosotros observamos que muchas veces hay un silencio de radio, que eso genera que el usuario final, los inversores, los accionistas, o hasta los mismos empleados de la organización se enojan porque no saben qué está pasando. Entonces, aquí la comunicación es fundamental. Por eso es importante el comité de crisis. Lecciones aprendidas, cosas que hemos visto en cada encuentro de las distintas verticales. Eh, Problemas para usar la herramienta que se consolida para trabajar entre todos e ir tomando decisiones. Eh, la mayoría no había revisado los documentos, ¿sí? Personas que no participaban porque sabían que era una simulación, entonces no se sumaron. No lo tengo en la agenda. Tengo otras cosas más importantes. ¿Qué cosa más importante en una organización? Es la simulación. ¿Cuántos de ustedes trabajan en una organización y se hacen las simulaciones de incendio y los llevan a todos ustedes a un lugar marcado como X que tienen que estar? ¿Se imaginan que le digan en la simulación, no, yo, mirá, tengo que facturar, me quedo un ratito más, después voy? No, es una simulación. Tenemos que participar, tenemos que sumar. Después, obviamente, contar con reemplazos de integrantes porque se pueden enfermar, no pueden estar de vacaciones, no pueden estar. Entonces, es sumamente importante. Y si no tenemos recursos internos, pensar que un tercero, ¿sí?, puede ayudarlos. La norma ISO 27001 contempla que ustedes puedan delegar cierta responsabilidad a un tercero, pero obviamente tiene que haber un SLA, ¿sí? Tiene que haber un acuerdo de servicio. Mira, yo te llamo y cuando te llame Ramson, mi tiempo de respuesta es X, ¿sí? No dependiendo de la buena voluntad del tercero que lo vaya a asistir, porque hemos visto que el tercero no lo asiste. O el tercero se aprovecha de la situación, bueno, si no me pagás tanto, no te asisto, ¿sí? No se dejen engañar tampoco por los terceros, porque en definitiva va a impactar en la organización. El compromiso de cada rol, ajustar el proceso de restauración en cuanto requiere el negocio. Y fíjense que hago constantemente hincapié en esto porque en todas las pruebas siempre es el desvío importante y obviamente generar pruebas constantemente. Fíjense que cuando un equipo de fútbol va a participar en un mundial, no van 12 jugadores, 13 jugadores, prácticamente llevan el doble de jugadores. Existe el plan B. Piensen ustedes hoy, y no les quiero amargar mucho a la noche o el día, pero ¿cuál es el plan B de ustedes en sus procesos de negocio? ¿Cómo salen adelante? ¿Qué piensan hacer? O van a hacer como las aerolíneas con CrowdStrike, van a poner una pizarra, ¿sí? Y van a poner la hora de salida y llegada de los vuelos. Ese incidente, vamos a estar dando una charla próximamente, este incidente es una falla de procesos y muestra que los procesos de esa organización no están adecuados a los procesos de negocio. El playbook, prácticamente, el nombre que le hemos dado nosotros, ustedes pueden llamarlo como ustedes quieran, es entender un proceso adecuado de recuperación donde vamos a tener en cuenta todas las aristas y que si lo ejecutamos, lo probamos y somos ordenados, cuando nos pase algo vamos a estar muy bien preparados, vamos a estar entrenados como un deportista para poder trabajar adecuadamente y ser exitosos. Muy bien, dejo abierto a preguntas, a total disposición. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias. Muy interesante tu plática. No cabe duda que es muy necesario estar preparado para un ciberataque. Y justamente en el tema de preguntas tenemos varias. Andrés aquí nos pregunta, Enrique, ¿es prudente confeccionar un playbook para distintos tipos de incidentes? Por ejemplo, uno para un caso de ransomware, otro para defacement, etcétera. Esto es porque las acciones y los roles van a cambiar seguramente de un tipo de incidente a otro. ¿Cómo nos manejamos ante la multiplicidad de los tipos de amenazas? Está perfecto lo que él está aseverando. Básicamente, uno puede
por el tipo de ciberataque los puede tratar de catalogar. A ver, un ataque a un firewall, página web, básicamente es un playbook. Un playbook de Ramson será de otro contenido, otro documento, o se involucra otra gente. Si tenemos movimiento lateral, lo vamos a hacer de otra manera. Es acertado, no el flujo o el diagrama o el plan de trabajo no va a ser siempre el mismo. Por lo tanto, dependiendo cuáles son eh, los ciberataques, ¿sí? O los ataques internos. eh, Hay organizaciones que han generado playbook cuando han sospechado de personas que no son éticas dentro de la organización, no están fidelizadas y básicamente lo que hacen es robar información interna. Bueno, ejecutan un playbook. Así que sí, es acertado la consulta y obviamente eso va a generar distintas aristas, ¿no? Por supuesto. Otra pregunta de Paola, ¿cómo se puede garantizar que los playbooks se mantengan actualizados y relevantes en un entorno de amenazas que está en constante evolución? ¿Y qué tan frecuente deberían las organizaciones revisar y probar esos playbooks de ciberseguridad? Bien, si hacemos las simulaciones, eso nos va a permitir ir actualizando toda la documentación, ¿sí? Porque básicamente los ciberdelincuentes también van mutando. Antes estaban 90 días dentro de la organización, hoy están 2 días. Entonces, Dos días. tenemos que estar preparados para ese tipo de cosas. Entonces, el solo hecho de ir generando las simulaciones nos va a permitir verificando que lo que tenemos armado como procesos y formas de trabajo es la adecuada o no, ¿sí? Entonces, eso es una manera de estar actualizado. Y un poco la madurez de la organización va a permitir decir eh, cada cuánto lo vas a ejecutar. Alguien, por ejemplo, entidades bancarias que lo hacen cada 2 meses y hay otras compañías que lo hacen cada 6. Va a depender tiempo, presupuesto, nivel de madurez y cuánto compromiso quiera llevar adelante esto, ¿no? Por supuesto. Tenemos otra pregunta, igual de Andrés. Nos pregunta, ¿qué porcentaje de incidentes de seguridad de los que has podido ver tienen como factor común directorios activos vulnerados a través del escalamiento de privilegios desde configuraciones que están mal configuradas o mal gestionadas? Y te podría decir que un 80%, porque básicamente el Bastante. vector de ataque hoy en gran parte es el phishing, donde terminan vulnerando un equipo, y lo que tratan de hacer el ciberdelincuente cuando ha ganado un puesto de trabajo dentro de la organización, hacer lo que se llama movimiento lateral. ¿Qué ocurre? Muy pocas compañías hacen una reingeniería de los servicios de directorio. Mm, Si hablamos de plataforma Microsoft, vienen muchas compañías de NT 4.0, 2000 y vienen haciendo actualizaciones de versiones, pero no hacen una reingeniería y no hacen un análisis completo. De hecho, hemos detectado, como decíamos recién, 40 domain admin, o sea, 40 administradores de plataforma y muchas veces personas que ya no están más dentro de la organización. Ahora ahí falta un proceso de gestión de identidad donde restricción de permisos, personas que no están más se tienen que desactivar la cuenta, después de un mes eliminar la cuenta. Es como que está todo en piloto automático y los ciberdelincuentes eso se dan cuenta y funcionan. De hecho, Microsoft en las últimas versiones tiene un grupo que se llama Protect User, que permite que el usuario solamente use Kerberos, y muchas compañías como tienen software legacy, y cuando hablo de legacy, software viejo básicamente, siguen usando NTLM y el Mimikatz, que es una herramienta por excelencia que usan los ciberdelincuentes, con NTLM nos podemos hacer una panzada. Hemos vulnerado servicio de directorio en 15 minutos con el Mimikatz. Qué barbaridad. Oye, Enrique, otra pregunta adicional. En tu experiencia, ¿cuál ha sido el mayor desafío al implementar playbooks de ciberseguridad en una organización? El mayor desafío es lograr el apoyo de la dirección y lograr que los equipos asuman sus roles y responsabilidades. No hablo de cuestiones técnicas, pero las cuestiones técnicas tarde o temprano se pueden resolver. Las soluciones de backup, si no son adecuadas, se puede llegar a resolver. Hay compañías que hacen backup en la nube, en storage, eh, tienen copias inmutables, pero no pensemos que la tecnología es la solución. Es al contrario, Claro. es trabajar en procesos. Y muchas veces ocurre
que es lo que nos pasa cuando vemos, cuando una compañía nos convoca que por sí ha sido víctima de ciberataque, todos los ojos miran a tecnología. Y tecnología no tiene la gente adecuada, no tiene el presupuesto para convocar a un tercero que lo ayude, no entiende qué necesita el negocio. Entonces, cuando hay reuniones, son caóticas para ver a qué se ponen a restaurar primero. Entonces, yo no lo llevo a cuestiones tecnológicas, lo llevo a cuestiones de procesos. Y si no hay un apoyo de la dirección, es muy difícil encarar cualquier cosa. Me pasa cuando las compañías nos llaman porque quieren alinear a proceso 27001 y cuando vos armás una política de uso adecuado de tecnología, si no hay apoyo de la dirección, termina siendo cualquier cosa después, ¿no? Totalmente. Otra pregunta adicional, Enrique. Belén, ¿cuánto tiempo estimas que puede llevar el armado de un playbook? Eso va a depender un poco del tamaño de la compañía, del proceso de negocio, cómo esté conformado un poco las áreas. A ver, si hay roles y responsabilidades bien definidos, no debería llevar más de un mes. El problema es que cuando en una organización varias personas se cambian el sombrero dependiendo del rol, Exacto. en el momento luego de la ejecución de las pruebas, empiezan ahí un poco los roces. Entonces, si se hace un trabajo bien eh, interno, entendiendo bien los roles responsables. Nos pasó en una compañía que más allá que estaban los roles, como las personas no sabían bien sus roles, a ver, la norma ISO dice que hay que definir roles y se pone el rol en un documento, porque la persona puede no estar más en una organización, vendrá otra. Pero para que el procedimiento se pueda llevar realmente a la práctica, pusieron el nombre y apellido de la persona, ¿sí? Porque había personas que no entendían bien cuál era su rol. Entonces, bueno, maestro, vos, Juancito, sos el responsable de restauración, con nombre y apellido dentro del procedimiento. Ahí el procedimiento hay que estar viéndolo, porque capaz que Juancito a los 6 meses se fue y ahí quedó un limbo en el procedimiento, ¿no? Totalmente. Y ya se nos está acabando el tiempo, Enrique. ¿Cómo concientizamos al personal involucrado de la necesidad de documentar a mayor detalle, considerando que luego hay resistencia a hacerlo, resistencia a ese cambio? A ver, es complicado, pero tenemos que pensar que la documentación nos va a permitir estar más tranquilo. A ver, piensen en esto. Decimos, si no tenemos documentación ante una situación de crisis, vamos a tener estrés. ¿Y quién le gusta estar estresado y recibir órdenes diciendo, esto hay que resolverlo así, si no lo resolves, no te vas más? A ver, hemos visto situaciones por falta de documentación que hubo gente que estuvo 24 horas sin dormir tratando de resolver una situación, porque la documentación estaba en su cabeza. Entonces, ¿podemos ser víctimas de ciberataques? Sí, pero si tenemos todo bien ordenadito, vamos a trabajar por lo menos de alguna manera más relajada y no va a ser una situación de estrés. A ver, para que entiendan que muchas veces muchos CEOs, cuando me han llamado, me llamaban llorando porque habían sido víctimas de un ciberataque. Entonces, el estrés que genera esta situación y saber que detrás no tengo nada ordenado es complicado. Si documentamos, empujamos eso, obviamente no van a documentar de un día para el otro. Esto es un acompañamiento, ayudándolos a todos que vayan mejorando, pero vamos a vivir mucho más relajado, ¿no? Absolutamente. Pues bueno, Enrique, muchísimas gracias. Muy interesante. Ya se nos acabó el tiempo. Por hoy ha sido todo en esta interesantísima transmisión. No me queda más que agradecerte a ti, a todo nuestro público, nuestra estimada audiencia, por acompañarnos una vez más en esta transmisión del Festival de Ciberseguridad para América Latina. Los esperamos con todo gusto en la próxima y les deseo un excelente día, excelente tarde, excelente noche, llena de logros y hasta luego. Que tengan una excelente tarde. Gracias, Diana, gracias a toda la audiencia. Los esperamos en la próxima sesión y muchas gracias por invitarme este año nuevamente. Un abrazo a todos. Hasta luego.